Dice Mateo capítulo 6, versículo 25. Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Hasta aquí nada más en la palabra de Dios, podemos tomar asiento. Lo que leímos recién es un fragmento del famoso Sermón del Monte. Sí, en este sermón, que está en el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, él va a explicar y va a darnos una serie de enseñanzas muy prácticas y elementales para la vida de todos los cristianos, para que justamente nosotros podamos aplicarlo. ¿Sí? Entonces son enseñanzas muy simples, muy elementales, muy básicas, es una especie de el ABC del cristianismo, y Jesús lo que hace es explicarnos todas estas cuestiones básicas y prácticas para nuestra vida. Y promediando este sermón está el pasaje que leímos esta mañana. Jesús les dice, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué van a vestirse. Ahora, y cuando leemos este pasaje, tenemos que pensar, bueno, pero ¿a qué se refiere Jesús cuando dice esto? Bueno, no se preocupen por su vida, no se preocupen por qué van a comer, qué van a beber, o cómo se van a vestir, o con qué se van a vestir. Porque tenemos que tener cuidado, porque si malinterpretamos este pasaje, podemos cometer un error grave e importante en nuestra vida. Jesús no está hablando de la previsión normal que todos nosotros tenemos que tener en nuestra vida, que tenemos que hacer. No nos está alentando a tener una actitud descuidada, una actitud improvisada de la vida. No nos está incentivando a no planificar nuestro futuro. No está hablando acerca de esto. La palabra que usa Jesús, traducida, en realidad quiere decir preocuparse ansiosamente. Está hablando acerca de esto, de las preocupaciones, de la ansiedad. El Señor está hablando acerca de esa preocupación excesiva, ¿sí? Que quita, de alguna manera, la alegría a nuestra vida. Jesús está hablando lisa y llanamente de una palabra que está circulando permanentemente en nuestros días, que es la famosa palabra ansiedad. Hoy la catalogamos como ansiedad. Y obviamente no nos vamos a meter en cuestiones médicas, digo que yo no soy médico ni psiquiatra ni nada, digo, pero de eso se tienen que encargar los especialistas. Pero sí vamos a hablar acerca de qué es lo que Jesús habla acerca de esta cuestión, acerca de la ansiedad, sobre las cuestiones materiales, sobre las cuestiones económicas. El Señor, como decíamos recién, está hablando acerca de una actitud de preocupación excesiva, permanente y constante en nuestra vida. Y digo, sentir ansiedad en un mundo como el actual, como el nuestro, es absolutamente lógico, es absolutamente humano. Digo, todos habemos pasado seguro, por algún momento, alguna situación de ansiedad en nuestra vida, por alguna cuestión material y económica. Digo, todo en nuestro mundo puede cambiar de un momento al otro. Un día nos levantamos y hay países en guerra. Y decimos, bueno, están lejos, no hay problema. Digo, sufrimos por ellos, pero digo, a nosotros no nos afecta. Y finalmente después el lunes vamos a trabajar y nos enteramos que sí nos afecta económicamente esa situación bélica. Porque es un mundo cada vez más complejo, donde las cuestiones que pasan lejos pensamos que quizá no nos afectan, pero después nos damos cuenta que sí, que afectan a nuestra vida. Y obviamente, sentir ansiedad ante todas estas cuestiones es absolutamente lógico y absolutamente humano. Y pueden afectar estos cambios mundiales que permanentemente ocurren, pueden afectar nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, nuestra vida, digo, de todos los días.
Y pienso, teniendo en cuenta y conociendo a Dios a medida que uno va leyendo la Biblia, digo que obviamente la voluntad del Señor es que sus hijos no vivan en ese estado permanente de ansiedad. Digo, claramente Dios no quiere que vivamos de esta manera, en un estado de ansiedad constante. Por eso es que primero nos explica por qué es que podemos sentir esto, digo, por qué pasa que nosotros sentimos esto, estas cuestiones de ansiedad y de preocupación. Después nos va a dar una serie de razones lógicas que vamos a estar analizando en un segundo nada más, acerca de, bueno, si les pasa esto, piensen por qué deberían y podría ayudar a evitar esta serie de razones lógicas para poder evitar la ansiedad. Y finalmente dice, bueno, si no pueden evitar sentir esta situación, yo les voy a dar el remedio. Yo les voy a dar la receta para que ustedes puedan sanar esta situación. En primer lugar, ahí tenemos la primera pregunta. ¿Por qué sentimos ansiedad material, digo, en nuestra vida? Digo, y el motivo es muy simple y muy sencillo. Podemos llegar a sentir esta situación en nuestra vida simplemente porque somos humanos, porque somos débiles y porque es algo que puede pasarnos. Porque en realidad, aunque nosotros queremos tener el control de todo, nos resulta imposible. No podemos controlar absolutamente todo. Y cuando perdemos el control de algo, esa incertidumbre nos genera preocupación, nos genera ansiedad. Cuando podemos manejar la situación, entonces no hay problema, estamos tranquilos, lo manejamos, lo acomodamos y ya está. Pero el problema está cuando la situación nos sobrepasa. Ahí es donde se puede despertar este sentimiento en nuestra vida y podemos vivir preocupados y ansiosos constantemente por cuestiones, digo, de sustento material. Y en algunos casos, como decíamos al principio, puede ser una reacción normal, lógica y humana ante, digo, nuestra realidad, ante lo que nos está pasando. Pero en otros casos tenemos que entender que puede tener una raíz espiritual esta cuestión. Jesús nos dice, con una frase muy contundente, dice, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Jesús nos advierte y nos invita a revisar nuestro interior cuando estamos pasando por una situación así. Desde ya, digo, que los cristianos no somos infalibles. No es que nada nos afecta porque somos cristianos y tenemos al Señor en nuestro corazón, entonces todas las cuestiones de alrededor nos resbalan, porque el Señor está dentro de mi corazón y ya. Digo, los cristianos también sufrimos y tenemos estos sentimientos que pueden llegar a nuestra vida. Digo, pero cuando esa preocupación llega a nuestra vida, cuando esa ansiedad llega a nuestro corazón, Jesús, bueno, nos invita a reflexionar, a ver si es una reacción natural, que puede ser, puede pasar, o si en realidad hay una cuestión de, como dice él, poca fe, falta de fe. Cuando Pedro comenzó a hundirse, estaba caminando en las aguas, que el Señor lo invita a caminar sobre las aguas del mar, y empieza a hundirse, Jesús le dice, ¿el motivo tuyo cuál fue? Que tuviste poca fe. Cuando los discípulos estaban en el barco y surge la tempestad y empiezan a tener miedo y van a buscarlo a Jesús, lo que Jesús les dice, el motivo de su miedo fue que tuvieron poca fe. En ningún momento Jesús les dice que no tuvieron fe, sino que tenían poca. Y que esa fe no alcanzaba para poder vivir en paz. Ahora, si nosotros hoy nos encontramos sin paz, más allá de las circunstancias que afectan a nuestra vida, tenemos que revisar qué está pasando. Tenemos que analizar nuestro corazón. Porque para resolver el problema, primero tengo que encontrar la causa de por qué estoy pasando por esa situación. Y esto es algo que nos puede pasar a todos. Digo, le pasó a los discípulos que vivían 24/7 con Jesús. ¿Cómo no nos va a pasar también a nosotros de vivir este tipo de situaciones? Entonces, como les decía recién, digo, ante el embate del enemigo, digo, ante las cuestiones económicas que surgen y demás, digo, uno puede sentir cierta ansiedad y es algo lógico y humano. Digo, pero también tenemos que entender que puede llegar a venir por otro lado y que puede llegar a tener una raíz espiritual. Cuando llega ese momento de preocupación y uno se da cuenta que está permanentemente preocupado siempre por el mismo tema, digo, analicemos nuestro corazón, a ver qué es lo que está pasando, si es una reacción lógica o si es algo un poco más profundo. Y Jesús después nos va a invitar a reflexionar acerca de una serie de razones lógicas que nos pueden llegar a ayudar a nosotros para no sufrir este tipo de ansiedad.
Y va a decir la primera razón lógica, es que sentir ansiedad ante las cuestiones materiales y económicas, en primer lugar, es innecesario. Digo, nos va a ayudar a razonar, después nos va a dar el remedio, pero primero vamos a razonar todos juntos con Jesús. Y él nos dice, bueno, es innecesario que sientan esto. ¿Por qué? Dice, el Dios que creó las aves y las flores, Él se encarga de darles su alimento, se encarga de vestirlos de una manera exultante y le da su sustento diario. Nosotros, que somos sus hijos, valemos más que las flores y las aves. Digo, ¿cómo no nos va a dar también a nosotros ese sustento diario? ¿Cómo nos va a proveer también para nosotros lo que necesitamos? Si Dios nos dio la vida, podemos estar absolutamente seguros de que también nos va a dar lo necesario para poder mantenerla. Entonces, en primer lugar, la primera razón lógica que el Señor nos da es, bueno, es absolutamente innecesario que sintamos esto, porque no nos ayuda en nada. Digo, Dios va a estar ahí para darnos una mano. En segundo lugar, la segunda razón lógica es que no es fructífera. Nunca la ansiedad produce resultados positivos. Digo, por más que nos esforcemos, no podemos, dice ahí, añadir un codo a nuestra estatura, o medio metro, casi medio metro a nuestra estatura, o añadir un par de años a nuestra vida. Sino todo lo contrario. A veces sentir ansiedad permanentemente, en lugar de alargar la vida, acorta nuestros días. Porque el estrés sostenido en el tiempo trae enfermedades que afectan a nuestro cuerpo. Entonces, la segunda razón lógica que nos da es, bueno, no es fructífera, de ninguna manera. Dice, por más que te esfuerces, no vas a poder agrandar un poquito tu estatura o añadir un par de años más a tu vida. Entonces, no tiene ningún fruto, al contrario, es algo negativo que puede pasar en tu vida. En tercer lugar, nos dice que quizá de alguna manera deshonra a nuestro Padre sentir esto. ¿Por qué? Porque indica que Dios no quiere o que no puede proveer para nuestras necesidades. Lo que de alguna manera demostramos es que sentimos que Dios no tiene el poder, o peor aún, no tiene ni siquiera la voluntad de darnos lo que necesitamos. Entonces, tercera razón lógica es, bueno, de alguna manera estamos deshonrando a nuestro Padre cuando vivimos este tipo de situaciones. Y en cuarto lugar, porque es inoportuna. Nos carga con cuestiones hoy, con cuestiones de mañana. Y esa doble carga nos agobia, porque llevamos la carga de hoy y también la carga de mañana. Es una doble carga que pesa en nuestro corazón, en nuestra vida. Y el Señor nos aconseja al final del sermón, dice, atendamos a las demandas de cada día, sin preocuparnos por el futuro desconocido, por esas cuestiones que todavía no ocurrieron y que quizá nunca van a suceder, pero que a veces están en nuestra cabeza dando vueltas. Ahora, cuidado, esto lo voy a repetir permanentemente. Todo esto no quiere decir que los cristianos debemos descuidar por completo nuestra existencia y la de nuestra familia. No está hablando de eso. Debemos trabajar y debemos planificar nuestra vida, planificar nuestro futuro, sí, pero reconociendo que el Señor es el Señor y es el dueño de nuestro futuro y de nuestra vida. Que nuestra vida depende de Él, 100%. Se nos puede presentar todo tipo de situaciones, pero nada debe quitarnos el gozo y la paz del Señor. Hagamos nuestras las palabras del profeta Isaías, que dice, tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Tú, el Señor, guarda en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Confiamos en un Dios que tiene el control de todo. Sabemos que Él es así, pero también sabemos que es un Dios que nos ama, que está atento a nuestras necesidades. Y no solamente eso, sino que nos prometió que va a suplir nuestras necesidades, aquellas cosas que estamos necesitando en nuestra vida. Y esa confianza debe dejar afuera de nuestra vida toda preocupación y ansiedad. Esta confianza que el Señor nos da debe dejar afuera la ansiedad y la preocupación excesiva por cuestiones materiales y económicas. Y hoy avanzando en el sermón de Jesús, en el versículo 33 encontramos la clave de lo que Él realmente quería decir. Y Él va a decir lo siguiente, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, estas cuestiones materiales y económicas, les serán añadidas. Y esta frase de alguna forma nos ordena
la vida, nos orienta, nos marca el rumbo, nos dice hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que apuntar. Porque cuando andamos ansiosos, estamos desordenados, mirando solamente hacia abajo. Nuestra búsqueda prioritaria debe estar en las cuestiones de arriba, debe estar en el reino de Dios y su justicia. Y digo, las necesidades básicas materiales van a ser satisfechas por el Señor. Y esto es una promesa, lo dice Jesús. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que el Señor sabe que necesitan, les van a ser añadidas. Es una promesa de Él. Ahora, ¿pero qué quiere decir cuando leemos busquen el reino de Dios y su justicia? ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice esto? Lisa y llanamente digo, es enfocarnos en aceptar y cumplir su voluntad en nuestra vida. Entender que Él tiene soberanía sobre nuestra vida cada día, que tenemos que someternos a su voluntad. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y Él va a usar dos palabras que entiendo yo son claves, que nos puede determinar lo que estamos pensando en esta mañana. La primera dice, busquen. Esto marca una acción presente. Busquen ahora, busquen hoy el reino de Dios y su justicia. Una acción que es repetida y continua, o sea que cada día tenemos que buscar el reino de Dios. O sea que cada día tenemos que concentrarnos en seguir y en cumplir su voluntad. Que nuestro corazón tiene que ir hacia esa dirección, en esa dirección. Debe ser nuestro deseo constante, nuestro deseo permanente, nuestra manera de vivir y de ver el mundo. Hacia allí es donde tenemos que ir. Nuestra búsqueda siempre debe estar enfocada en cumplir su voluntad, en buscar su reino y su justicia. Diferenciarnos de aquellos que viven buscando solamente cuestiones económicas y estar en los asuntos terrenales. Nuestro enfoque siempre tiene que estar en las cuestiones espirituales. Y además de decirnos busquen, que marca que tiene que ser una actitud constante y permanente, y presente en nuestra vida, también nos dice primeramente, busquen primeramente. Nos marca cuál debe ser nuestra prioridad en la vida. Lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios. Es poner en práctica su voluntad en nuestra vida. Por eso es que de alguna forma estas palabras de Jesús, este versículo, nos ordena la vida. Porque nos dice, bueno, enfócate en lo realmente importante, que de lo otro me encargo yo. De eso está hablando Jesús. De las cuestiones de abajo me voy a encargar yo. Vos encargate de las cuestiones realmente importantes y trascendentes de la vida. Ahora bien, insisto, repito, permanentemente, esto no quiere decir que Dios va a cumplir todos nuestros caprichos, todo lo que le pidamos, o que no debemos trabajar y esforzarnos para conseguir nuestro pan diario. Nos va a dar, dice, lo que necesitamos para nuestra vida. Lo que necesitamos para nuestra subsistencia. Si no es que nos va a dar para nuestros deleites y caprichos. No tiene nada que ver con ese evangelio barato de la prosperidad que nos venden por ahí. No está hablando de eso. Cuando nosotros entonces, como hijos de Dios, nos ocupamos primeramente de su reino, entonces Él se va a encargar de nuestras necesidades básicas materiales. No nos despreocupamos irresponsablemente de nuestro trabajo y de nuestro sustento. Definitivamente, no nos despreocupamos de esto. Pero sí nos desenfocamos de las cuestiones materiales como una finalidad, como el objetivo máximo de nuestra vida. Nos desenfocamos de eso, sino que apuntamos hacia otro lado. Hace 8 meses y un poquito más de días, llegó Margarita a nuestras vidas. Recién estaba hablando por allí, la estaba escuchando, ahora ya salió, así que puedo hablar tranquilo de ella, que no hay ningún problema. Y obviamente cambió nuestra rutina para siempre, la rutina familiar, cambió absolutamente. Dentro de las costumbres nuevas que adquirimos es salir a caminar con ella todas las tardes. Esto es un momento muy especial en el día, en general, porque la mayoría de las veces salgo solo con ella a pasear. Ella sale en distintos momentos del día a pasear, pero a la tarde a veces salgo acompañado, pero generalmente salgo solo con ella. Entonces es un momento donde tenemos de padre e hija y podemos compartir. Pero además de ser un momento muy lindo para poder compartir con ella, también es un momento sumamente estresante para mí. ¿Por qué? Porque voy caminando por San Miguel y San Miguel tiene todas las veredas absolutamente destruidas y rotas y llenas de pozos. Hay que esquivarlos con el collecito para poder andar.
Porque cuando queremos cruzar la calle, ningún auto nos cede el paso. Muy poquitos automovilistas nos dan el paso. Al contrario, todos nos tiran el auto encima y tenemos que estar esperando para poder cruzar. Las motos hacen un ruido increíble. Hacen un ruido tremendo, que pueden asustarla a ella o que la pueden despertar si está durmiendo. Si hay sol, tengo que tener cuidado que no le pegue de lleno a ella para que no le haga mal, sino que le dé de espaldas y demás. Y son una serie de cuestiones que voy sumando en mi caminata y que realmente me estresan. Sin embargo, Margarita, por la posición del cochecito, ella va mirando hacia arriba. Y entonces mira a los pájaros y le fascinan. Y sonríe cuando ve los pájaros y los escucha y demás. Y ve los árboles altos y también le resultan sumamente atractivos. Y les canta y les habla y demás. Cuando ve algunos murales que pasan, cuando pasamos por allí, en algunos murales que están pintados, también le sonríe. Digo, y ella disfruta del paseo, disfruta de su vida. Yo miro para abajo y me estreso. Ella mira hacia arriba y disfruta de la vida. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en el Sermón del Monte. Si vos mirás para abajo, las preocupaciones, la ansiedad, las tribulaciones, te van a ganar. Mirá hacia arriba y disfruta de la vida. Nada va a quitarte el gozo que solamente yo puedo darte. Que lo de abajo no sea una preocupación permanente y constante en nuestra vida. Que nuestra búsqueda esté siempre orientada en las cuestiones espirituales, en las cuestiones de arriba. Y esa promesa, ya vamos finalizando, esa promesa es el remedio que el Señor nos da contra la ansiedad, para poder combatirla y para poder evitarla. Esta promesa que el Señor nos hace. Digo, ya nos explicó la situación. Nos dijo, bueno, ¿por qué podemos llegar a sentir ansiedad ante situaciones económicas y materiales? Nos dio los argumentos que nos pueden llegar a ayudar a decir, bueno, si lo pienso razonablemente, me voy a dar cuenta de que no tengo que sentir esto. Pero si finalmente me pasa esto y lo siento, el Señor me da el remedio para mi corazón. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades esenciales. Y nos dice, tranquilo, de las cuestiones terrenales, de las cuestiones materiales, nunca deben sacarte la paz. De eso me encargo yo. Vos enfocate en mi reino y cumplí mi voluntad. La parte que nos corresponde a nosotros es someternos a su voluntad, someternos a su reino, cumplir su voluntad. Y la parte en la que Dios se comprometió con nosotros es a darnos todo lo necesario para nuestra subsistencia, para proveer las cuestiones esenciales para nuestra vida. Quizá, pensando en esta mañana, pudimos llegar a un punto en donde nos dimos cuenta de que las preocupaciones presionan permanentemente nuestra vida. La ansiedad sobre el futuro nos inquieta. Esto nos puede pasar a todos nosotros. Y a pesar de que le damos vueltas y vueltas a nuestra cabeza, no encontramos una respuesta que realmente nos dé paz. Y hoy tenemos una gran oportunidad de entregar nuestra vida al Señor, de dejarle nuestras preocupaciones a Él, nuestras ansiedades a Él, nuestras cargas a Él, de dejar de pensar en nuestro futuro con ansiedad permanente por la incertidumbre de lo que vendrá, porque no sé qué es lo que va a pasar. El Señor tiene un lugar reservado para mí especialmente en la eternidad. Y esa es la certeza que tiene a futuro todo aquel que entrega su vida por completo al Señor. Cuando nos entregamos completamente a Él, se termina la incertidumbre. Llega la paz, llega la seguridad, llegan las respuestas trascendentes a nuestra vida. Las promesas entonces del Señor Jesús son el remedio fundamental contra la ansiedad y contra las preocupaciones materiales que pueden surgir a nuestra vida. Y terminamos con una fábula anónima, ya con esto finalizamos. Dice que había en una ciudad muy poblada un árbol muy alto en el que se podía ver absolutamente lo que pasaba en toda la ciudad. Y en ese árbol había dos pajaritos que estaban ahí, en la rama más alta de todas, y observaban todo lo que pasaba en la ciudad. Y lo que veían ellos es que la gente corría, ansiosa y preocupada permanentemente, iba por las veredas andando y demás, los autos también, lo que pasa en todas las ciudades del mundo, donde la gente corre nerviosa y ansiosa. Y estos pájaros miraban
a las personas, miraban a la gente y cuál era su comportamiento. Y uno se da vuelta y le dice, ¿vos sabés por qué le pasa esto a la gente? ¿Por qué anda así tan ansiosa? ¿Por qué anda así tan nerviosa? Que están permanentemente corriendo. Y el otro lo mira y le dice, no, la verdad que no lo sé. Pero de lo que sí estoy seguro, que ellos seguramente no tienen un Padre Celestial que los cuida como nos cuida a nosotros. Digo, nosotros tenemos un Padre Celestial que nos ama, que está atento a nuestras necesidades. Busquemos primeramente al Señor y Él se va a encargar del resto. Dejemos nuestras preocupaciones para siempre y nuestras ansiedades en sus manos y dejemos que el Señor llene de paz para siempre nuestro corazón.